Vamos a orar, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti. Hoy que tú nos muestras, Señor, tus manos, tu costado abierto. Hoy que estás de pie frente a nosotros, resucitado, te damos gracias. Y te clamamos que envíes sobre cada uno de nosotros el don de los dones, el Espíritu Santo, para que podamos escuchar, para que nuestro corazón se pueda abrir, para que nuestros ojos se abran a tu gracia, pero nuestra mente, Señor, a tu presencia. Todo esto, Padre, te lo pedimos por tu Hijo Santísimo que venció la muerte y el pecado, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hoy con el tema cómo volver a encender los carismas. Para lo cual te invito, por favor, que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y nos dice la palabra del Señor. La proclamamos con amor y con autoridad. No descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repito, no descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas cuando el grupo de presbíteros te impuso las manos. Hermanos, hoy San Pablo habla a su hijo espiritual Timoteo sobre un punto en el que hoy va también referente a nuestras vidas. No descuides el don espiritual. Miren, ya Pablo exhorta a su hijo Timoteo sobre el cuidado, sobre el mantenernos vigilantes, sobre el ser precavidos con las gracias que Dios nos ha dado. Hay muchos que creen erróneamente que el don espiritual viene a nuestras vidas y pues nosotros no tenemos que hacer nada. Ya el don está ahí y pues el don por sí solo tiene que actuar y tiene que darse en nuestras vidas. No, mi hermano. Hemos ya pasado de la comprensión que el don es un regalo de Dios y que Dios da los dones como Él quiere. Ese fundamento de fe ya lo sabemos, pero vamos a avanzar sobre eso. ¿A qué punto, mi hermano? A que cuando nosotros recibimos los dones y los carismas dados por Dios, es un diamante que se nos da a nosotros en bruto. Y ese diamante tenemos que aprender a valorarlo, a cuidarlo, a trabajarlo, a pulirlo y a saber, hermanos, cómo poder nosotros desarrollarlo. El don de Dios se nos da como algo inmerecido. No porque seamos buenos ni seamos malos, sino porque Dios es bueno y nos da como Él quiere. Pero nuestro trabajo, mis hermanos, es conocer el don espiritual, desarrollar el don espiritual. Dios me puede haber dado a mí, hermanos, un don maravilloso, pero si yo no lo pongo en servicio, no lo pongo en práctica, yo no me faculto, yo no trabajo en él, yo no me reúno con más personas que tienen ese mismo don espiritual, entonces el don pasa a hacerse en mí en un tesoro el cual yo tengo guardado y lo descuido. Aquí la exhortación de San Pablo es: no descuides del don espiritual, porque podemos, renovación carismática, caer en el descuido de los dones espirituales. Y voy a enumerar 4 razones por las cuales nosotros podemos descuidar. Desde luego que hay muchas más, pero les voy a dar 4. Primero, una manera de descuidar el don espiritual es descuidar nuestra propia relación de amistad con el Espíritu Santo. Hermano, una cosa muy diferente es yo entrar a un local y decir: oye, pásame un café. Y otra muy diferente es decir: sentémonos a tomar un café. Hermanos, tenemos
todos los días que sentarnos a tomar un café con el Espíritu Santo. O sea, a cultivar una amistad. Yo, cuando me siento con un amigo, converso sobre su vida, converso sobre sus situaciones personales, me cuenta lo bueno, lo malo, nos ponemos al corriente, nos reímos. Hemos cultivado una amistad. Pero si es que yo, pues nunca converso, nunca hablo, ¿de qué amistad habrá? O puedo yo tener un amigo que un día pues compartimos mucho y nos volvemos a ver a los 5 o 6 años. Es una amistad que estuvo ahí guardada en el closet, que es muy linda conocerla. De vez en cuando pues salimos, pero no es una amistad de todos los días. Con el Espíritu Santo, mis hermanos, es sentarnos a la mesa, como decía Jesús en el Apocalipsis 3:19. Sentarnos a la mesa con Él, a conversar con Él todos los días. Una amistad diaria, un cultivar la amistad con Él. Y no porque nosotros le estemos buscando, sino porque Él nos buscó, y más aún, dice la palabra, que no está en nosotros amar a Dios, sino que Él nos amó primero. Pero no podemos ningún amor, si hablamos en el punto de la vida natural, descuidar más aún una relación tan grande y sagrada como el Espíritu Santo. Mira, si tú a tu novia o a tu novio le das un beso la primera vez, tú no puedes conformarte con el primer beso. Tú quieres conocer más a tu novio, a tu novia. Yo recuerdo con mi novia, que ahora es mi esposa, cuando empezamos esa relación, empezamos un camino de amigos, un camino de noviazgo, donde empezamos a conocernos. ¿Y sabes qué? Cuando me casé, empezó recién a conocerme ella a mí y yo conocerle a ella en su plenitud, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio somos tal cual somos. Y Dios nos llama a una relación en el que vayamos cultivando ese amor. Y la primera forma de descuidar los carismas es descuidando la amistad con el Espíritu Santo. Una amistad en la que yo todos los días anhelo su presencia, todos los días busco su gracia, todos los días quiero permanecer en Él. A cada instante le pregunto, le hablo, oro con Él. Es mi amigo, mi compañero, mi confidente. A cada instante le pregunto, a cada momento le clamo sus mociones, le pido que en mi vida Él actúe como un defensor, un ayudador, que cada momento Él me consuele. Le anhelo, le busco, porque Él me buscó y me amó primero, porque es un amor en el cual pues no se olvida. Y de igual manera, mis hermanos, esa amistad con el Espíritu Santo es una amistad continua, constante. Por eso es que Renovación Carismática vivimos un permanente, un perenne Pentecostés. Una amistad continua con el Espíritu Santo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo está esa relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y si hemos descuidado la amistad con el Espíritu Santo, ese fuego ardiente, abrasador, entonces empieza en nosotros a haber ese descuido también de los dones, porque no podemos pretender querer nosotros carismas y no tener la amistad con el Espíritu Santo. Sería como yo querer tener las riquezas de mi padre y no querer estar con mi padre. Eso le pasó al hijo pródigo. Quiso las riquezas del papá, pero no quiso estar con el papá. Y muchos carismáticos queremos el don de lengua, sanación, interpretación, conocimiento, pero no anhelamos la amistad con el Espíritu Santo. Y aquí, mis hermanos, en las matemáticas espirituales, como yo siempre les digo, lo que está en el primer punto es la amistad con el Espíritu Santo. Buscarle a Él, que es el don de los dones, y lo demás añadido será. El segundo punto para descuidar los dones espirituales, hermanos, es que dejamos de servir. Escúcheme, dejamos de servir. Los dones y carismas del Espíritu Santo se nos han dado con exclusive propósito de servir y fortalecer a la iglesia de Jesucristo.
Cuando nosotros no ponemos en acción, en servicio, en militancia los dones dados, entonces, hermanos, empieza en nosotros a decaer esa gracia. Decía un maravilloso y poderoso sacerdote, muy, muy querido, decía que él en sus palabras decía: si tú hasta ahora, después de 5 o 10 años, no sabes qué don o carisma tienes, es porque todo tu camino espiritual ha sido un flojo, ha sido un vago espiritual. Y yo hago también esas palabras porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y uno de los principales motivos que Dios nos da los carismas es para que nosotros expandamos el fuego de Pentecostés en el mundo entero. Entonces, si tú te preguntas o tu comunidad se pregunta ¿por qué se apagan los carismas? ¿Por qué no están en ejecución? Es porque no estamos sirviendo, hermanos. Porque nos conformamos con los 5 o 10 personas del grupo, porque estamos atrás de los mismos y los mismos. La comunidad del grupo es de 15, 10, 20 y en vez de ir a evangelizar a más personas, dedicamos más tiempo a los que no quieren venir, a los que ya no quieren estar, y todos aquellos pues que están afuera, hermanos, se quedan en esa espera o en ese no saber de la gracia porque nosotros no evangelizamos. Cada vez que tú y yo no evangelizamos, hermanos, es simplemente descuidar el don, porque cuando dejamos de servir, los carismas se inactivan. Y aquí quiero compartirles algo que ni el ojo vio, ni el oído vio, y es un sueño profético que Dios me regaló a mi vida. Tengo un video que es toda una predicación dada de este testimonio que les voy a dar, que también les voy a dejar en la descripción y en la parte final de este video para que lo vean, pero les voy a contar sobre el dejar de servir. Recuerda este concepto: el que deja de servir descuida sus carismas. Tuve un sueño que Dios me regaló cuando yo estaba recién iniciando en la renovación carismática. ¿Cómo era este sueño? Soñaba que yo estaba en un pasillo largo, grande, extenso, y miraba dos paredes que se levantaban a mi derecha y a mi izquierda, dos paredes grandes, y con bastante curiosidad miro que en las paredes estaban pues unas pequeñas vitrinas de cristal en todo, desde el piso hasta lo más arriba que se podía ver. No había techo, y en estas vitrinas de cristal estaban puestas unas espadas. Todas estas espadas que yo miraba de abajo para arriba en este sueño, todas estas espadas eran del mismo porte, más o menos ahí. Eran espadas de doble filo, y era algo interesante porque estas espadas todas eran iguales, pero eran diferentes en su construcción. Unas eran de oro, otras eran de plata, otras tenían incrustaciones de diamante, otras tenían incrustaciones de zafiros, unos tenían unas cadenas de oro que daban alrededor de ellas, eran hermosas con empuñaduras y cada una era diferente a la otra. Tenían la misma forma, pero eran diferentes en su acabado, en su textura. Y yo recuerdo en el sueño que yo veía con atención estas espadas, cuando de repente escuché una voz burlona, cavernosa y fuerte que me dice: mira, esos son mis tesoros. Entonces yo seguía caminando por este pasillo y veo al fondo, al frente, una columna como este atril que está frente aquí y una espada en la que recuerdo, pero recuerdo tan vivamente que era igual, una espada de doble filo con dos puntas, una empuñadura, una gema en el centro y una cadena de oro que le curvaba. Esa era mi espada. Yo me acerco y la tomo, la cojo, y de repente salgo de este lugar y veo frente a mí gigantes, eran sombras, eran unas sombras de gigantes, y tenía solo esta espada para luchar. Me desperté, hermanos, obviamente no entendí nada,
y después en el fruto de la oración, del discernimiento y compartir, Dios me reveló lo que significaba este sueño. Hermanos, este lugar donde yo me encontraba con estas vitrinas de cristal y esas espadas son las espadas que a cada persona se le ha dado para la evangelización. Miren, San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos va a hablar sobre la armadura del Espíritu. Nos va a hablar sobre esa armadura espiritual, que se nos ha dado el casco, que se nos ha dado el yelmo, que se nos ha dado el cinturón, se nos ha dado el calzado y la espada del Espíritu, mis hermanos. En Hebreos también nos va a decir que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del hombre, donde se divide el alma y los tuétanos. Cuando tú y yo hemos recibido el precioso bautismo en el Espíritu Santo, Dios nos ha otorgado a todos nosotros esa espada, mis hermanos. Esa espada son los dones y los carismas del Espíritu Santo. Esos son los carismas de la evangelización, la espada del Espíritu, que es San Pablo, la palabra de Dios. Cuando tú has recibido el don de ciencia, sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de lenguas, el discernimiento de espíritus, la predicación, la alabanza, la confraternidad, hermanos, los dones del Espíritu son maravillosos y son extensos. Dios te ha dado a ti, hermanos, una espada de doble filo. Una espada maravillosa, una espada que Él ha hecho para ti y nos ha regalado, nos ha dado, nos ha otorgado con infinita misericordia. ¿Para qué, mis hermanos? Para extender el reino de Dios, para que nosotros vayamos y luchemos contra esos gigantes que están afuera, que es el mal, la oscuridad, y tengamos lo único que tenemos para defendernos de esa espada, mis hermanos, la espada del Espíritu, esos dones, esos carismas que Dios nos ha otorgado para la buena batalla de la fe. Y el Señor me hacía comprender en el discernimiento que cada vez que tú y yo descuidamos los carismas, hermanos, el maligno toma ese carisma, ese don espiritual como un trofeo para él. ¿Qué te parece? Cada vez que tú no sales a evangelizar, cada vez que tú no sales a proclamar la palabra de Dios, cada vez que tú te quedas en la casa, no vas a la asamblea, no vas a la Eucaristía, cada vez que no vamos al grupo de oración, cada vez que no vienes a la transmisión, cada vez que ves una predicación de las nuestras y la pasas y te vas a algún video, alguna cosa ociosa, hermanos, la espada del Espíritu es, hermanos, puesta como un trofeo al maligno, y que Dios le reprenda, está en sus pies, que se vaya Satanás, el diablo, de nuestras vidas, y se queda como un trofeo. Por eso es que yo escuchaba esa voz cavernosa que me decía con orgullo: esos son mis trofeos, decía. Claro, cuando nosotros no ponemos en actividad los dones carismáticos, se vuelven en un trofeo para el mal. ¿Qué importancia es que nosotros pongamos, mis hermanos, nuestros carismas en ejecución? Que pasemos del emocionalismo a la emoción del evangelio, que pasemos de un simple retiro al vivir a un estilo de vida constante, lo que es la vida en el Espíritu. Que cojamos la espada del Espíritu y nosotros vayamos, mis hermanos, sí, a luchar. ¿En dónde? En nuestra oficina. ¿En dónde? Manejando. ¿En dónde? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el tráfico, en el supermercado, cuando estamos en la familia, cuando estamos en una mañana deportiva, cuando salimos de viaje, cuando estamos en un restaurante. Hermanos, ¿qué cree usted? ¿Que la espada del Espíritu es solo para ir a la asamblea, para solo estar en el congreso o en el seminario? La espada del Espíritu se nos ha otorgado para que nosotros tengamos lo que se llama, mis hermanos, un estilo de vida con Jesús nuestro Señor constante, las 24 horas del día, los 365 días del año. Los dones y carismas no se nos han otorgado solo para estar 2 horas en el grupo de oración, sino para tomar la palabra, tomar el carisma y el don y, hermanos, llevarla al mundo entero. Otra forma que descuidamos los carismas es cuando nuestro amor
por el Señor, nuestro celo por Dios, se pasa a la costumbre. ¿Han escuchado esa canción? ¿Se han escuchado esa canción? Como dice, porque la costumbre es más fuerte que el amor, ¿verdad? Porque la costumbre es más fuerte que el amor. Bueno, yo no canto tan bien, ¿no? Pero eso dice la frase. Y algo que enfría o mata a un amor, a un matrimonio, es vivir solo de la costumbre. ¿Qué pasa con muchos matrimonios? Salen de mañana, que el problema con los hijos, que el pago de las deudas, que el trabajo, que esto, y se dan cuenta que hablan de todos los problemas, que hablan de todas las cosas, pero no hablan de su amor. No dicen, oye, te amo, te extrañé, qué lindos ojos, qué bien que se te ve hoy, qué lindo que te queda el traje, o qué lindo ese vestido que te queda, qué lindo ese labial, o qué linda que te ves, o qué bello que te ves. No. Hoy tenemos que hablar de las deudas, hoy tenemos que hablar de los pagos, hoy tenemos que hablar de los hijos, hoy tenemos que hablar de esto. ¿Y cuando hablamos de nosotros? Pasamos a la costumbre. Y con Dios podemos pasar del amor primero a la costumbre de vivir en la iglesia. Y empezamos a pensar que pues, o a vivir la costumbre de ir al grupo, la costumbre de hacer las cosas, y empieza en nosotros a transformarse la novedad del evangelio simplemente a ya no un cumplimiento, sino ahora carismáticos de costumbre. Vamos por costumbre a cada una de las actividades, y esa es otra manera de descuidar los dones espirituales. Y la cuarta, la final, del amor primero a la razón, a la razón. Empezamos nosotros a querer racionalizar todo el camino espiritual. En pocas palabras, queremos esquematizar, estructurar la gracia que se nos fue dada con tanto poder en nuestras vidas. Y queremos nosotros a esta corriente de gracia, hermanos, meterles en un lugar tan estrecho que de todo un torrente queremos hacerle un riachuelo. Y no es posible. Este torrente es un torrente poderoso en el que va de nuestras vidas, como dice Jesús, de ustedes fluirán ríos de agua viva, pero nosotros queremos transformar a esta corriente de gracia en un riachuelo de bendiciones, o en un riachuelo de sensaciones, o en un riachuelo simplemente de cosas. Y esto es una corriente de gracia. Hermanos, la renovación carismática es una corriente de gracia, no es un riachuelo en el que simplemente ponemos barcos de papel. No, mi hermanos, hemos dado aquí llamados a navegar en botes grandes, fuertes, no en riachuelos donde nos chapoteamos las aguas. ¿Y cuántos coordinadores, servidores quieren transformar la renovación en sus riachuelos personales? Y de estas cuatro maneras podemos descuidar, hay más desde luego, pero encauzado en estas cuatro, podemos descuidar los dones espirituales de Dios. Ahora, el tema no era cómo descuidamos, el tema era cómo volver a encender. Pero para poder encender tenemos que tener claro que no tenemos que descuidar. Y más aún, el apóstol San Pablo exhorta a su hijo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, a no descuidar. Pero ¿qué sucede? Timoteo hizo caso. Timoteo dijo, sí, Pablo, en verdad me he descuidado, en verdad he estado yo ocupado en muchas cosas, en la iglesia, que en los problemas, que en esto, que en lo otro. No voy a descuidar, voy a ponerme en práctica. Eso dijo Timoteo. No, mi hermanos. Nos va a decir en 2 de Timoteo 1:6 lo siguiente: por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que se te dio cuando te impuse las manos. Hermanos, en la primera carta de Timoteo 4:14 hablaba de no descuides, pero ahora en la segunda de Timoteo 1:6, abriendo la carta, lo primero que Pablo dice en el versículo 6 es: te exhorto, te recomiendo a que avives el fuego del don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. O sea, algo que Pablo escribe urgentemente, lo que abre después del saludo o los saludos de San Pablo. Lo primero que Pablo le toca en el capítulo 1, versículo 6, como algo urgente, emergente a Timoteo, es: aviva el fuego del don de Dios que se te dio por la imposición de las manos. Y más aún Pablo dice: de mis manos, para que no se te olvide.
Y hermanos, algo que Timoteo no hizo caso a la exhortación primera, hoy le costó haber apagado el fuego, y que ahora San Pablo le exhorte a avivar el fuego del don de Dios. Entonces, aquí viene el gran concepto. ¿El fuego ardiente que hemos recibido se puede apagar? Sí, mi hermano, sí se puede apagar. Por las razones que le dije, y habrán más, sobre el descuidar los dones espirituales. Pero también es verdad de fe de que sí hay cómo avivar el fuego de Dios. Y Pablo nos dice, te recomiendo que avives. O sea, este es un trabajo nuestro. Aviva el fuego de Dios, aviva el don de Dios. Es una gracia, pero algunos carismáticos creen que la gracia viene y nosotros no tenemos que mover un dedo. O piensan también que pues la gracia se nos ha dado, y pues como es un mérito no inmerecido, ahí está, ahí debe de estar. Es verdad, Dios nos ha dado los dones como gracia, y esos dones son inamovibles porque son de Él. Pero nosotros podemos descuidarlos y apagarlos. Y usted solo acuérdese, por favor, cuando usted fue impuesto las manos por primera vez, usted era un católico, y era un católico de membrete, con una vida espiritual apagada, con mucha religiosidad, sí, pero con nada, mis hermanos, de espiritualidad. Después de esa manifestación, de ese poder del Espíritu Santo que ha pasado en nosotros, el fuego se ha encendido. Pero si en este camino carismático nosotros no, hermanos, ponemos en ejecución los dones y carismas, el fuego que está encendido inevitablemente se apagará. Yo recuerdo en mi vida espiritual un tiempo en el que descuidé mis dones espirituales por los amores, digamos así, del mundo, que descuidé el don en mi vida, a pesar de estar metido en la renovación, pero lo estaba descuidando. Lo descuidé y lo digo así, lo descuidé. Y me acuerdo que estábamos en una asamblea de Pentecostés maravillosa, que toda la renovación estaba en un coliseo grande, era un avivamiento. Y ese día de Pentecostés todos íbamos a hacer una oración de efusión y orar unos por los otros. ¡Qué maravilla! Orábamos unos por los otros, y oré por alguien. Después vino un hermano y me impuso las manos. Yo me quedé así, sorprendido, agaché mi cabeza, y mientras él oraba por mí, fue algo tan diferente como la primera vez. La primera vez que yo recibí la imposición de manos, yo sentí fuego, mis hermanos, un fuego que me quemaba. Pero esta vez que oraron por mí, después de muchos años de caminar, donde yo había descuidado los dones, recuerdo que yo no sentí el fuego, ahora sentí la nube, y sentía que bajaba la nube de Dios sobre todo el coliseo, así como Moisés cuando recibió las tablas, así como cuando Salomón inauguró el templo, así como cuando Jesús estaba en el Tabor. Yo sentí que bajó la nube, mis hermanos, y era una nube espesa. Y hermano, yo sentí con tanta autoridad, con tanta fuerza en mi corazón, hermanos, fue pero estruendo que me estremeció. Sentí tan claramente que me decía: Señor, recuerda, se te ha dado poder. Así, recuerda, se te ha dado poder. Y sentí que la nube se alzó, mis hermanos, y yo abrí los ojos. Dios me estaba a mí exhortando que avive el fuego, que recuerde que se me ha dado poder. Hermanos, no se nos ha dado cualquier cosa, se nos ha dado el poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios, la gracia santificadora que puede y hace, mis hermanos, de estremecer el mundo, levantar a los paralíticos, abrir los ojos de los ciegos, transformar los corazones, levantar de la camilla a aquellos que están enfermos, aquellos que son oprimidos por el mal, que llegue la buena nueva del reino. Hermanos, se nos ha otorgado poder, y hoy Jesús te dice a ti: se te ha dado poder, el poder del Espíritu Santo. Yo cuando viví esa experiencia, hermanos, yo le pedí a Dios perdón por haber descuidado el don que hay en mi vida, y le rogué insistentemente que Él me ayude a avivarlo en mi corazón, porque no está en nosotros amar a Dios, sino que Él nos amó primero.
Y de esa manera, ¿cómo avivamos los dones carismáticos? Hermanos, vaya la tercera cita de esta predicación, la última. En Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Apocalipsis 2, 4 al 5. Estos dos versículos nos van a enseñar cómo avivar los dones espirituales en nosotros. El fuego del don de Dios, le dice San Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. Y aquí en Apocalipsis 2, 4, 5 nos va a dar los pasos de cómo avivar el fuego del don de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La queja del Señor en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis es: tengo en contra ti algo, y es que has dejado tu primer amor. Ya abordamos de esto hace un punto. Y cuando nosotros olvidamos el amor primero, dejamos el amor primero, como les decía en estos 4 puntos, es cuando pues empezamos a vivir una vida espiritual de costumbre, una vida espiritual de razón, pero ya no de amor. Eso ya lo abarcamos. Segundo, aquí nos va a decir: recuerda. Vamos paso por paso. Vamos a discernir la palabra y a desmenuzarla. Recuerda. Algo que los profetas en el Antiguo Testamento hacían constantemente con el pueblo extraviado de Dios es: recuerda. Recuerda, Israel, de dónde te sacó el Señor cuando Israel era novia. Le hacía siempre recuerdo que Dios con su poder le sacó de Egipto. Los profetas siempre le hacían recordar al pueblo de Dios que Dios es su esposo, que Dios es su novio. Cuando David pecó, ¿qué fue lo que le dijo Natán? Recuerda de dónde yo te he sacado. Hermano, así que el primer paso es: recuerda, hermano, de dónde Dios nos ha sacado. Recuerda de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde Dios nos sacó. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirables. Somos un sacerdocio, un pueblo escogido para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, un pueblo santo, un sacerdocio real, un pueblo adquirido de Dios por su sangre. No somos cualquier cosa. Recuerda, mi hermano, el día que tú recibiste, el día que recibiste por primera vez el anuncio, primera vez la efusión. Vuelve a recordar, mi hermano, como cuando te sientas frente a tu esposo, a tu esposa, a tu amor, y vuelves a recordar el primer beso y te vuelves a enamorar. Igual manera, recuerda nuevamente ese amor tan grande que te sedujo, que te amó, que te liberó, que te perdonó, que te sacó del fango, que te restauró, que nos sanó, que nos perdonó. Hermanos, yo cada vez que a mí me invitan a predicar de la efusión del Espíritu Santo y yo converso mi testimonio de cuando yo recibí la primera vez el bautismo en el Espíritu, hermanos, yo termino siempre llorando, porque el recordar vuelve a encender mi corazón. Por eso hoy recuerda en este momento de donde Dios te ha sacado y el Señor cómo a ti te ha perdonado, te ha amado y te ha levantado y te llenó de dones, de carismas, nos dio vestidura real, nos quitó esos harapos de mendigos y nos dio a nosotros la gracia de su amor. Segundo, nos dice: por tanto, ¿de dónde has caído? Vamos, mis hermanos, a recapitular, a recapacitar. Vamos a tener una retrospectiva, ¿verdad? ¿De dónde has caído? ¿Cuáles han sido los motivos de este estancamiento o enfriamiento espiritual? ¿Cuáles son las raíces o la raíz por la que mis dones y carismas, hermanos, se han descuidado? Seamos analíticos.
Así como recordamos el primer amor, también de dónde hemos caído, en dónde hemos estado y en qué lugar hemos caído, o por qué razones o por quién hemos caído. ¿Por qué amor pasajero simplemente volvimos atrás y dejamos el don de Dios? Posiblemente ha sido también porque nos hemos llenado de mucha vanagloria, de mucho orgullo, porque también nos hemos hecho muy sabelotodos, muy sabios y entendidos. Solo nos falta la capa de fariseos, ¿verdad? Algunitos, solo nos falta la capa de fariseos porque por todos lados, todas las no sabemos, todo criticamos, todo entendemos, todo buscamos las 5 patas al gato, nada hay bueno. Que por aquí dijo algo un padre, que por acá dijo el predicador, que por ahí una miniatura mal hecha con un mal título, todo le caigo encima. Hermanos, cuidado, que vaya a ser que tengo un orgullo tan inflado que pues ya no necesito ni de Dios ni de nadie porque yo me las sé todas. Veamos de dónde he caído. ¿Desde qué pedestal de cristal me he subido y ahora he caído? ¿Cuál ha sido el pecado el que me ha arrastrado, el que no me deja salir adelante? ¿Qué dolor interno tengo el que no me permite avanzar? Y nos dice después, arrepiéntete. Tercer paso, arrepiéntete. Y el arrepiéntete es después de esta retrospectiva, después de mirar, hermanos, con toda la franqueza. Entonces, arrepiéntete. Dios nos pide que nos arrepintamos del camino que hemos estado tomando. Cuando el Señor me exhortó y me dijo, recuerda, se te ha dado poder. Hermanos, yo me arrepentí. Yo me arrepentí de descuidar mi don espiritual. Yo me arrepentí con lágrimas de no haber dado el primer puesto a Jesús en mi vida, de nuevamente empezar a retroceder, de nuevamente mirar hacia atrás. Y hoy el Señor nos dice, arrepiéntete, hermano, arrepintámonos. Miramos el doblez de nuestras vidas, el enfriamiento, aquellas condiciones que nosotros nos están de verdad llevándonos no a Dios, sino llevándonos al mal, arrastrándonos a la oscuridad. Arrepiéntete. Y el arrepiéntete, mis hermanos, es como decía Juan el Bautista, arrepiéntanse, en el reino de los cielos está por venir. Jesús dijo, arrepiéntanse, en que el reino de los cielos ha llegado, y ya ha llegado ese reino de los cielos. Y el arrepentirnos nos lleva a un camino. ¿Y cuál es ese camino, mis hermanos? 2 vías. Primerito, mejor no vías, digo 2 pasos. El arrepentirse nos lleva a 2 momentos. El primero es buscar nuevamente la gracia. ¿Y cómo? A través del sacramento de la reconciliación. Hermanos, ¿cuál es la distancia al cielo? Es la distancia que nosotros nos está hacia el confesionario. El camino al cielo, hermanos, es la distancia hacia el confesionario. Ese es el punto. ¿Cuál es el camino al cielo? ¿Cuál es la distancia al cielo? Los pasos que están distantes al confesionario. Ese es el camino al cielo. Y segundo, el propósito de enmienda. Y que el propósito de enmienda a nosotros nos lleve realmente a no volver a cometer ese pecado, a no volver a caer en esas trampas en las que hemos sido presas fáciles. Y de esa manera nosotros volver a empezar, mis hermanos, de nuevo. Por eso mira en el 4.º paso, y haz las primeras obras. Vamos, ya por el 4.º paso, y haz las primeras obras. Vamos a recapitular. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y ahora haz las primeras obras. Después del arrepentimiento, miren cómo es un proceso, se dan cuenta, Dios es un Dios de procesos, y esto es para volver a encender los carismas. El Señor nos pide que, hermanos, volvamos a las primeras obras. Dice, y haz las primeras obras, vuelve a las primeras obras. Y aquí viene el punto. Para volver a encender los carismas, mis hermanos, tenemos que volver a las primeras obras, a los primeros fundamentos. Los estatutos de la renovación dicen que una persona que deja de asistir 6 meses al grupo de oración, deja, hermanos, de ser miembro activo.
Y dicen los mismos estatutos que si la persona después de 6 meses de una inasistencia total vuelve, tiene que volver nuevamente a repetir los principios del camino de renovación, empezando nuevamente por el seminario de vida en el Espíritu. Y es ahí donde a mucho líder, a mucho servidor, a mucho predicador, a mucho cantante, ya no les gusta. Después de haber probado la tarima, el micrófono, el liderazgo, volver otra vez a los primeros fundamentos, a las primeras obras, ya no les gusta. Y es ahí cuando más el orgullo gana que la humildad de volver a empezar. Y hermanos, esa es una exhortación que nos lleva a todos nosotros, pues claro, se nos crece la mostaza, la espuma hasta la cabeza y ya no queremos nuevamente empezar de nuevo, ¿no? Yo, ¿cómo? Después de haber liderado, servido, predicado, cantado, estoy aquí en la iglesia, estoy acá en la tarima, otra vez sentarme ahí. ¿Cómo así? Dicen. Si yo tengo que dirigir al resto. Y Dios te dice, para volver a encender los carismas, haz las primeras obras. ¿Qué son los primeros pasos en tu grupo oración? Nuevamente, mi hermano, a tomar. Sé humilde para que nuevamente con amor Dios empiece a formarte. Haz las primeras obras. ¿Qué es lo que al principio, mi hermano, te motivaba a ti? ¿Qué es lo primero cuando el Señor te llamó a tu vida? Que fue esas primeras obras, ese primer amor el cual el Señor en ti trabajó. Te levantabas a rezar el rosario a la madrugada, en la mañana, ibas corriendo a la Eucaristía, no faltabas al ministerio de alabanza, no faltabas a tu ministerio, cual sea. Estabas puntual en el grupo, 10 minutos antes de empezar y eras el último en irse. Siempre estabas tú ahí para colaborar. Vuelve a las primeras obras de evangelización, vuelve a las primeras obras, mis hermanos. Vuelve a ese primer amor. Es como un matrimonio que con el tiempo pues se cayó en esa rutina, en esa costumbre y pues quieren encender el amor. Hay que volver al principio a reconquistar a la novia, a reconquistar a ese amor. No porque ya somos un amor de 30 años, pues ya simplemente aquí estoy, deme la comida, no. Volvamos a enamorar a la persona. Si eres hombre, la mujer, déjate enamorar. Y en el camino espiritual, volver nuevamente a los primeros fundamentos, a las primeras obras, a los primeros trabajos de evangelización. Lo que nos movía, lo que nos motivaba, lo que te encantaba, mi hermano, al inicio. Lo que te movía, esos trabajos pastorales en los que tal vez tú no eras el que le dirigía, pero estabas ahí acompañando, estabas ahí ayudando. Yo, por ejemplo, cuando ingresé a la renovación y al ministerio de alabanza, yo cuando ingresé al ministerio de alabanza, a mí no me dieron un micrófono, ni una guitarra, ni aunque sea una pandereta hubiera sido bueno. Cuando ingresé al ministerio de alabanza, yo ingresé como bajista y arreglista. Así, mis hermanos, sí, yo ingresé como bajista y arreglista. Subía y bajaba los equipos y arreglaba las bancas. Los primeros fundamentos. ¿Y saben qué? Nunca se me ha ido eso. Yo siempre, antes de empezar la comunidad, lo primero que hago es eso, subir y bajar equipos y arreglar las bancas, hermanos. Han pasado 26 años de vida espiritual y yo sigo siendo arreglista y bajista de mi comunidad. Yo soy siempre el que llevo las cosas, siempre estoy donde a cargar, siempre estoy arreglando las bancas, siempre estoy al servicio del resto. Pero claro, hay personas que dicen, no, yo ya soy dirigente, yo ya soy coordinador, yo ya soy, no sé, párroco, póngale, hermano, quien sea, y que le caiga el guante al que venga y el que escuche. Ya porque es pues el que está dirigiendo, ya no mueve ni un cable, ya no alza ni un papel, ya no hace nada. Hermano, por favor, siempre, constantemente tenemos que estar volviendo a las primeras obras, siempre regresando a la fuente, constantemente, a buscar aguas frescas, Y una vez iba a un grupo de oración donde unas hermanitas, que el grupo de oración me invitaban, ¿no? Y cuando llego a este grupo de oración les encuentro a 3 señoras y les digo, ¿y el resto? No, dice.
Somos de grupo oración. Le digo, a ver, explíquenme. Sí, lo que pasa es que le dije a su servidora que venga, me ponga la mano en la Biblia y que jure que no se va a ir porque el grupo se acaba. A ver, hermanitas, les dije a las 3 que estaban ahí. Esto ya hace tiempos que se acabó. Esto ya no es un grupo oración. Y aquí no se trata de estar haciendo pactos de sangre frente a la Biblia. Aquí se trata de volver a hacer las obras de antes, volver a evangelizar. Hermanos, nos hemos quedado ensimismados en nosotros mismos, en las 4 paredes, en los 3 gatos del grupo y un mundo entero que está afuera, mis hermanos. No ha escuchado el mensaje. Aquí que parecemos locos que hablamos de Dios, del Espíritu Santo, de la renovación, de toda la gracia del bautismo, Espíritu Santo, hermanos. Pero usted salga afuera. Yo le invito, en el país donde me escuchas, en la ciudad donde tú estás, acaba esta predicación, pero de verdad te invito a que nos pongas el comentario, hermano, se acaba esta predicación, sale a la calle y al primero que pasa por la calle pregúntale, ¿usted conoce a la renovación carismática? Dígale, a ver, pregúntele, mi hermano. Le hago un reto cristiano. Dígale, hermanito, ¿usted sabe qué es la renovación carismática? ¿Usted sabe qué es el bautismo en el Espíritu Santo? A ver qué cara le ponen, a ver qué le dicen. Y le va a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Qué secta es? Y a veces pensamos que porque estamos aquí y todos hablamos del mismo idioma, hermanos, parecía que todo el mundo conoce. Pero no es así. Por eso tenemos que volver, tenemos que regresar a los fundamentos primeros que nos llamaron a evangelizar. El mundo desconoce. El mundo desconoce, por favor. Hay un mundo entero que necesita ser evangelizado y escuchar el querigma, la proclamación del evangelio. Así el Señor nos dice estos primeros puntos. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. 4 cosas que Dios nos pide que hagamos para encender los carismas. Repitamos. Recuerda de dónde hemos caído, arrepentimiento y volver a las primeras obras. 4 cosas que nos pide para encender los carismas. Por favor, ponga atención. Si no hacemos caso, omiso, pasamos por alto, ¿qué dice Dios? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Mira lo que dice el Señor. Si no haces caso, si no obedeces, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? Si no volvemos otra vez estos 4 pasos para encender los carismas, el Señor nos dice que Él vendrá pronto. Su llegada es pronta. Y dice que quitará ese candelero. A ver, hermano, ¿qué es el candelero? El candelero es aquellos que utilizaban por los judíos para iluminar la casa. Ponían en un sitio alto y la casa se iluminaba en su totalidad. Cuando Dios nos ha otorgado a nosotros dones y carismas del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, nos hemos convertido en un candil, en un candelero, en una lámpara para la oscuridad de este mundo, para nuestras comunidades, para la iglesia, para tanta gente. Nos hemos levantado como un candelero, como un foco, dígalo usted, como una lámpara encendida. ¿Sí? Pero Dios dice, si no te arrepientes, si no cambias, si no vuelves al primer amor, entonces cambiaré ese candelero. ¿Qué significa, hermanos? Que Dios de ese candelero dará a otra persona, a alguien que coja ese carisma, coja ese don, coja esa gracia y, hermanos, se ponga a trabajar, se ponga en acción, se ponga en pies en polvorosa. Yo no le digo, ay, hermano Rubén dice que os va a quitar los carismas. Un ratito, yo no estoy diciendo nada. Aquí dice la palabra, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La gracia que es dada, sí, es un don que Dios, hermanos, nos da siempre. Pero el servicio que Dios te da, hermanos, será dado a otro. Miren, Saúl dejó de ser rey y le dio el reinado a David. ¿Se da cuenta? Cuando el hijo de Salomón obró mal, Dios hizo un cisma
Se dividió el imperio de Israel en dos imperios, el reino del norte y del sur. Al norte Israel y al sur se quedó Judá con Jerusalén, y al norte Israel se dividieron y dio otro rey. Sí, así es. Y Dios dice, si no, vendré pronto, dice, y quitaré tu candelero. Vendrá alguien, mi hermano, con más fuego o con otro fuego, con otro liderazgo, con otra visión pastoral. Vendrá, mis hermanos, a llevar a cabo la obra de Dios que nosotros, por nuestra pereza, por nuestra vagancia espiritual, por nuestro acomodamiento espiritual, por nuestro exceso de sabiduría, hermanos, pues simplemente dejamos ahí descuidado, dejamos a un lado. Y vendrá una generación nueva, como pasó, hermanos, cuando conquistaron la tierra prometida. ¿Quién conquistó y quién vivió en la tierra prometida? Fue una generación nueva. Fueron esos niños pequeños que nacieron en el desierto y conquistaron la tierra prometida. La generación que siempre quería volver a Egipto, esa no entró a la tierra prometida. Vaya a ser que venga una nueva generación, un nuevo rebrote de servidores, unos nuevos hermanos en los cuales sin tanto paradigma en su cabeza espiritual, pues vengan frescos y nuevos a hacer la obra de Dios realmente como se tiene que hacer. Y ese es un cuestionamiento fuerte que se nos da a nosotros. Y al final dice, si no te hubieras arrepentido. Y le leo el contexto en general. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y Dios vuelve a poner al final lo mismo que puso al inicio: arrepiéntete. O sea, el Señor nos da la oportunidad. Si no te hubieras arrepentido, pero si te arrepientes, si cambias, si vuelves a encender los carismas, si vuelves a las primeras obras, si empiezas nuevamente a retomar ese camino espiritual, Dios, hermanos, no cambiará ese candelero de tu vida, de tu servicio, de tu comunidad. Por eso dice al final, si no te hubieras arrepentido. O sea, hermanos, si ya somos nosotros, pues ahí que no queremos escuchar, somos ahí tercos en la exhortación, en el mensaje, y no queremos volver nuevamente a encender el fuego de Dios. Dios dice, entonces lo haré. Pero si hay un arrepentimiento sincero, entonces el Señor vuelve a decirnos, arrepiéntete. 2 veces en estos 2 versículos nos da la palabra arrepiéntete, arrepiéntete. Encender los dones espirituales, hermanos, es arrepentimiento. Y quiero que usted tenga esta frase en la mente, y si algún hermano valiente la escribe debajo del comentario, vamos a decirle gloria a Dios. Por favor, dice el Señor, si no te arrepientes. Así que usted va a poner esta frase: no hay avivamiento sin arrepentimiento. A ver, dígalo conmigo. Y le invito a algún valiente o valientes que escriban debajo de este comentario. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Dígalo otra vez, dígalo conmigo. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Y sí tenemos que arrepentirnos, hermanos, de tanta cosa que nosotros hemos hecho en la iglesia y fuera de ella. Y tenemos que arrepentirnos por haber dejado apagar los dones y carismas, por no haber sido cuidadosos con ellos. Tenemos que arrepentirnos por no amarlos, por no poder crecer con ellos, por dejarlos estancados ahí, por coger esas gracias tan grandes y meterlas debajo de una mesa, ¿verdad? Dios nos ha dado esos dones maravillosos, como que un padre diera el último celular a su hijo. El papá, vean, ahorró un año entero, el papá se sacrificó y le compró el celular al hijo. Toma, hijo, toma el celular. ¿Y qué hace el hijo? Malagradecido. Gracias, papá, coja el celular, y le bota debajo de la cama, y ahí se queda 6 años. ¿Sirvió de algo el mérito del padre? ¿Sirvió algo el trabajo del padre? Sirvió de mucho, sí, porque compró, pero al hijo ser mal agradecido y botarle debajo de la cama, ese trabajo queda ahí ocultado, queda ahí un trabajo en el que no se da la luz y nadie puede ver, ni él mismo puede utilizar el celular.
¿Cuántas veces somos así nosotros? Dios, al precio de su sangre, de su espíritu, nos otorga los dones, los carismas, fruto de su amor. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Cogemos los dones, los carismas, los metemos en la refrigeradora. Ahí se quedan enfriados los dones y carismas. Hermano, vaya, abre esa refrigeradora y saque los carismas y póngales en el fuego del arrepentimiento. Póngale, hermano, sí, saque los dones y carismas escondidos en la refrigeradora y póngales en el fuego del arrepentimiento, para que entonces otra vez esos carismas se enciendan y nuevamente, hermanos, salgamos afuera a proclamar. Y si la renovación carismática dicen que los carismas se han apagado, es porque, hermanos, no estamos evangelizando y tenemos que volver en arrepentimiento de rodillas a Dios para que nos vuelva a encender esos carismas y ese fuego de Pentecostés. Y de esa manera, hermanos, volver a ese primer amor. De esa manera, mis hermanos, volver a la gracia y al avivamiento espiritual en nuestras comunidades de oración. Este es un trabajo en el que tengo que empezar yo, mi vida personal, mi vida. No esperemos ni que mi párroco, ni mi asesor, ni mi servidor, yo, mi hermano. Esa es mi decisión personal, esa es mi decisión. Como es mi decisión aceptar a Cristo, como fue mi decisión dar mi primer paso a la comunidad, esta es mi decisión de volver a encender los carismas de mi vida espiritual. Es mía, personal. El resto es obra de Dios, sí, pero siempre, mis hermanos, Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un perfecto caballero que no obrará si tú no permites que en tu vida y en mi vida Él haga las cosas. Nosotros lo contristamos y lo alejamos cuando nosotros simplemente cerramos las puertas de nuestro corazón y le dejamos a Él a un lado y nosotros le decimos: no te necesito, yo vuelvo a tomar las riendas de mi vida como yo quiero, y simplemente el Espíritu Santo se aleja, no porque Él quiera irse, sino porque nosotros le alejamos con nuestra falta de sensibilidad, de apertura y de amor. Vamos a orar. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, te rogamos que enciendas en nosotros nuevamente el fuego de tu Espíritu Santo, que enciendas en nosotros la gracia de Pentecostés, que enciendas en nosotros, amado Señor, todas aquellas gracias que nos regalaste. Ayúdanos, Señor, a recordar, a entender dónde hemos caído, a arrepentirnos, a volver a las primeras obras, Señor, y de esa manera ser nuevamente candil, ser luz en las naciones. Señor, quítanos de esa sabiduría que nos hemos metido en la cabeza y haznos otra vez humildes, sensibles y sencillos a tu acción y a tu gracia. Haznos receptivos, Señor, a ti. Vuelve a hacernos vasos, Señor, vacíos, que podamos nuevamente ser llenados. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que el don y el carisma que tú nos has dado, hoy la vuelvo a tomar, la quito de esa vitrina donde estaba hecho ahí como un monumento de tesoro para el enemigo, y hoy tomo esa espada que tú me has dado, Señor, para volver a ir a evangelizar, para ir a volver a proclamar la palabra, para ir a volver a predicar, para volver a cantar, para volver a imponer manos, para volver a ministrar, para volver a mi comunidad, para volver con gozo y con alegría de los hijos de Dios, para entender que la espada que tú me has dado, Señor, es la espada del evangelio, una espada punzante, cortante, doble filo, que tú me has otorgado para la salvación de mi vida y de muchedumbre, Señor. Hoy tomo nuevamente la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y con fortaleza y con fe, Señor, vuelvo nuevamente, Señor, al mundo entero a proclamar tu señorío en el poder del Espíritu Santo, con los dones y carismas que tú me has dado, encendidos en el fuego de Pentecostés. Señor, dame un auténtico arrepentimiento de mi vida de pecado. Dame un auténtico arrepentimiento de mis extravíos e inclinaciones, para que yo, arrepentido de todo eso, vuelva a ti. Y así, de esa manera, con un arrepentimiento de mi corazón, habrá un verdadero avivamiento. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Hermano,
Si tú has llegado hasta aquí, te doy gracias. Y te animo a que este material compártelo en tu grupo de oración. Es tan sencillo que tú compartas este enlace en tu grupo, en tu WhatsApp de grupo de oración, y toda tu comunidad pueda enriquecer desde este trabajo de evangelización. Gracias a los hermanos que son generosos con su intercesión y también con su parte económica para que esta obra avance, para que sigamos, hermanos, transmitiendo, para que la palabra de Dios tampoco nos se calle. Y es gracias a tu generosidad de intercesión y también económica. Gracias a mis hermanos que están todos los días comentando, todos los días dejando los comentarios. Gracias, porque son ustedes que nos animan a evangelizar con alegría. Un abrazo de todo el equipo. Dios nos bendiga. Y hermanos, vamos con la espada del Espíritu a evangelizar. Vamos, hermanos, a evangelizar.